Bienvenidos a Los Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Andrea, Nacho y Jesús Manuel. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas Bien, noches. ¿qué Hola. tal? Buenas noches. Bien. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Sahel y qué mejor que Andrea nos ilustre con las últimas noticias y los puntos que ella cree más importantes. Sí, pues con toda esta cuestión, ahora mismo en la región del Sahel se está moviendo a pasos importantes que pueden desembocar ya en eventos de mayor trascendencia y que están siendo muy importantes seguirlos al día porque, por ejemplo, en el caso de Níger, a pesar de que la junta militar que dio el golpe de Estado llamó a una mayor respuesta contra el yihadismo, este no ha hecho más que aumentar en su peligrosidad y además el número de ataques. Y esto se está diciendo que sobre todo debido a la desconexión que ha habido tanto con Europa como Estados Unidos, ya que ha habido un alejamiento, ya que Níger tuvo una posición más cercana a las juntas militares de Mali y Burkina Faso, más cercanas a Rusia, lo cual hizo que se enfriasen las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea, sobre todo con Francia, y esto ha supuesto un aumento del yihadismo, ya que también se ha pedido que se vayan las tropas francesas que ahora mismo eran las que se habían ido de Mali, se habían ido hacia Níger y ahora están de camino a Chad y también creo que también a Argelia se habían ido unos cuantos, pero eso, debido a la retirada de tropas se está viendo un aumento de los ataques yihadistas porque se da un mayor descontrol del territorio y hace aumentar esa inseguridad que la Junta Militar decían que iban a solventar. Luego, al mismo tiempo, como suele pasar en estos países, cuando explota una cosa, acaba también en el país de al lado y un efecto en cadena entre los países del Sahel muy llamativo, en el que al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto en Níger, en Mali, al mismo tiempo que se está retirando la misión de Naciones Unidas, la MINUSMA, que ya se han retirado de Kidal y además bastante apresuradamente, lo que ha creado tensiones con el gobierno maliense porque se había acordado que las bases militares y el equipamiento que no pudiesen llevarse se lo darían al gobierno de Mali, pero mucho de este está siendo destruido porque les preocupa bastante que caiga en manos de yihadistas y de rebeldes tuareg. Y eso está siendo una retirada bastante apresurada y en la cual está aumentando la inseguridad en el país a marchas forzadas, por lo que ya hemos comentado en otros vídeos de YouTube, la guerra que está habiendo en el norte de Mali de yihadistas, tuaregs independentistas contra el gobierno de Mali y sus aliados, que ahora mismo creo que nos podrá comentar mejor Jesús cuál está siendo el papel de Rusia en este conflicto, porque yo de esto no lo tengo muy claro. Y luego también todo esto al mismo tiempo que se intenta llevar una muy complicada transición en Mali, que por fin se ha dado una fecha de, para las elecciones que sería febrero de 2024, que han tenido que atrasarlas por lo que han llamado problemas técnicos por la adopción de la nueva constitución, listas electorales, pero ya va un retraso considerable, pero ahora mismo la CDAO no está ejerciendo la presión que estaba ejerciendo antes. Y luego, al mismo tiempo, todo esto repercute en los países del Golfo de Guinea, en los que, por ejemplo, en Ghana está habiendo un aumento de las tensiones, en Nigeria, que comunica mucho, sobre todo con Níger, el yihadismo en el delta del Níger, y que está llevando a una compra de mayor armamento debido a la inseguridad, que ahora mismo el gobierno nigeriano está gastando muchísimo, pero también eso está exportando muchísimo al exterior para recibir esas divisas. O sea, no sé si queréis comentar algún país más que me haya dejado. Yo la verdad que no, en osinsahel.com, cuña publicitaria, no estamos cubriendo los países ribereños del Golfo de Guinea, pero es que mientras estás haciendo un seguimiento de Fuerzas Armadas, compras y contratos, te va saliendo la recepción de material en Benin, por ejemplo, que querían comprar. Hubo viaje del ministro de Defensa de Benin, o Benín, a Moscú para comprar material, y esto es una cosa que está afectando a todos los países de la región. Muchos de ellos eran herederos de material de la Guerra Fría o compraban material ruso porque, es decir, si habían recibido material en la Guerra Fría, lo típico Kalashnikov, helicópteros 1017, 1024, pues lo lógico es que siguiesen comprando repuestos y material a Rusia por una cuestión de comunalidad.
y ahora mismo Rusia no puede suministrar material porque todas sus fábricas están dirigidas a la guerra. Entonces, por ejemplo, en el caso de Benín, que querían comprar, que fueron a Rusia, incluso suministro, han terminado comprando helicópteros de segunda mano, todos de diseño y origen francés, aunque no necesariamente a Francia, compraron a Jordania. Y aparte, no solamente es que han llegado estos países con la billetera dispuestos a comprar, sino que ahora mismo Europa, viendo que ha perdido pie en el Sahel por la retirada sí, la ruptura de relaciones con las juntas militares, fundamentalmente, pues ahora su estrategia es apoyar a Costa de Marfil, Ghana, Benin y Togo. Y vemos que ha habido muchos movimientos de donaciones de materiales, porque hay o sea, por un lado se regala, por otro lado se vende, por otro lado se da dinero para que ellos vayan al mercado y compren productos, porque con buen criterio a veces los países occidentales se han dado cuenta de que si bien es decir, gastar dinero del presupuesto público en regalar material fabricado en tu propio país apoya tu industria y eso en el fondo no es ayuda que repercute en tu propia, a veces el material que se regala no es el mejor y el más idóneo. Y lo que hemos estado viendo es que tanto Estados Unidos como Alemania, por ejemplo, han acudido a Sudáfrica, que es un país que tiene una industria de defensa heredera pues, de la experiencia de sus guerras de contrainsurgencia en Namibia y en Angola en los 70 y 80, y el material pues, es un material duro adaptado a la sabana, y además si uno mira las condiciones bioclimáticas de la sabana del continente, es decir, del África Meridional y la del Sahel, pues es el mismo paisaje, simplemente igual que hay dos selvas ecuatoriales, hay dos selvas tropicales y hay dos sabanas y dos desiertos, es decir, África es un espejo. Entonces, hay un montón de movimientos, pero lo fundamental, yo creo que lo que ha planteado Andrea es que la excusa para que hubiese juntas militares, para que hubiese golpes de Estado en Mali, Níger y Burkina Faso, era que llegaron los militares y dijeron que se aparten los gobiernos democráticos, porque no saben gestionar la violencia yihadista, no saben darle soluciones a esto. Tenemos que venir nosotros, los hombres fuertes, que somos los que sabemos realmente lo que hace falta, y además no solamente lo sabemos, es que estamos dispuestos a llegar hasta el final. El Ujú. resultado es, por un lado, que no están obteniendo resultados. Es decir, las cifras y los acontecimientos, vale, que por ejemplo el propio hecho de que en Níger hubo un golpe de Estado con una junta militar supuso que las Fuerzas Armadas se concentraran en la capital para blindar esa nueva junta militar. Y hubo que desproteger, aparte de que me imagino que se producirían las típicas suspicacias dentro de las Fuerzas Armadas, porque los militares que tomaron el mando, pues a lo mejor no se fiaban de otros coroneles que fueron tibios o no participaron, y en esa situación de falta de confianza, de necesidad de reforzar el miedo que había a una invasión, bueno, a una intervención militar de la CDAO, hizo que se replegaran tropas del resto del país y se concentraran en la capital para blindar la Junta. Y eso generó un espacio que ha hecho que los yihadistas hayan aumentado sus ataques y hayan aumentado la capacidad que tienen no diría de controlar, pero sí de operar. Entonces, cada país tiene unas circunstancias particulares. En el caso de Níger ha sido la reciente junta y en el golpe y la llegada al poder de la junta y todos estos acontecimientos. No es que solamente la junta sea inútil, es que la manera en que llegó al poder y cómo ha operado ha hecho que han generado esos espacios. En el caso de Mali es diferente, porque es que ahí teníamos a cascos azules en el norte del país que garantizaban el mantenimiento de un statu quo surgido del acuerdo de Argel, y desde que se han ido los cascos azules, los rebeldes tuareg han dicho, pues, ese espacio vacío de poder que queda, y se ha convertido en una carrera entre las fuerzas gubernamentales que han salido con una caravana el 3 de octubre para intentar llegar a Kidal y los tuareg. Y entonces esto es un juego a tres bandas, como habéis explicado, entre el gobierno, entre los rebeldes separatistas, que no solo son tuareg, sino que también están elementos árabes y hay otros grupos étnicos, y ahora están intentando ampliar un poco la base, que esto no se perciba solo como el separatismo tuareg, sino que los habitantes en general del norte, bajo un paraguas político, quieren separarse. Y por otro lado, los grupos yihadistas. Lo que pasa es que, como yihadistas y separatistas tuareg atacan al gobierno, pues no es que estén remando juntos, pero el efecto es la debilidad del gobierno. Y entonces ahí está la cuestión de la clave de los usos, porque otra vez llegamos con la cuestión es, si bien la industria de defensa, que bien no, si ya teníamos el factor que la industria de defensa no es capaz de proporcionar los blindados, los helicópteros, las municiones y los materiales que están demandando los países africanos, y eso está haciendo que se tengan que buscar otros proveedores, la pregunta es cuántas tropas puede poner Wagner sobre el terreno. Y ahora ahí hay una duda de qué es lo que está pasando ahí. Hace poco bueno, además ha habido y esto es el caso particular de Mali, que yo no sé si es tanto
eficacia militar de los separatistas o bueno, como diríamos, la falta de preparación, la falta de operatividad. Pero ha habido una caída, y esto lo tenéis en osinsaber.com, las pérdidas de aviones de combate, de helicópteros, y incluso accidentes, porque en el caso del Ilyushin 76, que es un transporte de 4 motores, uno ve el vídeo y es un error del piloto, que se posa a mitad de pista. Un avión tiene que intentar posarse lo más cercano a la cabecera para ir frenando, y el piloto aterriza a mitad de pista y en vez de hacer un touch and go, de decir, ups, me he equivocado, levanto y lo vuelvo a intentar, pues hizo lo que pudo, se salió de la pista y se mataron pues bastantes de los ocupantes. Se supone que hay supervivientes y no se sabe. Y ahora el debate la duda es, ¿quiénes iban en ese avión? ¿Iban combatientes de Wagner? ¿Iban asesores de Wagner y una mayoría de tropa maliense? Porque tampoco tenemos un saldo, bueno, a las últimas noticias, a lo mejor las hay, pero no, me falta, tengo esa brecha de información, pero sabemos que había personal ruso y sabemos que era un movimiento apresurado para intentar participar en esa carrera por el control del territorio. Y la sensación que da es, por un lado, en el caso de Níger, pues, haciendo repaso, que no es eficaz esa junta militar por las circunstancias particulares. En el caso de Mali, pues porque son muchos actores, una situación muy complicada para la junta militar, y encima para la cual nos estamos viendo que serios problemas de operatividad, que posiblemente sea por la falta de repuestos, por la falta de preparación. Es decir, los rusos llegaron ahí, entregaron un material, pero el relevo, el que los malienses asuman la iniciativa y cooperen todos esos equipos que son novedosos para ellos, pues no está siendo, no está yendo bien, no está siendo fácil. Y ahora la gran duda es, en el caso de Mali, que es el caso que más me interesa o más atención he puesto, ¿es capaz las fuerzas de Mali aguantar este ritmo? Porque si en unas pocas semanas de conflicto hemos visto la caída de un Sukhoi 25, dos L-39, varios helicópteros, digo, aquí a un año se quedan sin fuerza. Y no está Rusia ahora mismo en condiciones de decir, bueno, no pasa nada, yo te vuelvo a vender los sustitutos de esos aviones y esos helicópteros, porque no pueden vender ahora mismo nada porque lo están empleando en su propia guerra. Y con eso termino, que siempre tengo la sensación de que cuando abro la boca digo, no, si después de lo que ha dicho Andrea yo no tengo nada que decir. Y suele ser el comienzo de una disertación de varios minutos. Siempre lo hago igual. Una pregunta para ambos. ¿Cómo se sobreentiende que Estados Unidos está enfocado en la crisis en Medio Oriente, en Ucrania, y hay que ver si tiene posibilidades de intervenir en el Sahel? A Francia le están pidiendo que se vaya. Rusia está de últimas en Ucrania, por lo cual no tiene mucha capacidad de intervenir, y más allá de, bueno, aparte está lo de Wagner, que se cayó el Prigozhin y se acabó Wagner. Después tenemos a China, que tiene intereses. Arabia Saudita y los Emiratos están ahora ocupados en sus propios asuntos porque la crisis del Medio Oriente los está alcanzando. Los hutíes acaban de avisar que van contra Israel. Turquía, que seguramente pues, tiene alguna noticia para ahí, es otra de las potencias por ser musulmán y por tener una idea de expansión. Pero les pregunto a los dos, ¿quiénes entran? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes pueden llegar a cumplir un rol? Y anexo a esto, ¿podemos decir que va a surgir otro, más allá de los tuaregs y los separatistas? ¿Podemos decir que existe el riesgo de que nazca un nuevo actor en la forma de una yihad alentada por los sucesos de Medio Oriente que expanda el territorio de los grupos más fundamentalistas en el caso del Estado Islámico? A ver, bueno, yo voy a responder brevemente. Yo creo que aquí habría que considerar no solamente quién puede, sino quién quiere. A ver, porque es que aquí Nacho ha planteado, a ver, pero ¿quién tiene capacidad ahora mismo? Rusia no puede decir, bueno, no pasa nada. El presidente de Mali, la presidenta de la Junta, dice, oye, Putin, mándame para acá un batallón de paracaidistas, y evidentemente Rusia dice, lo siento, pero es que las fuerzas mías ahora mismo no las puedo sacar. Pero más allá de eso, de quién puede y Estados Unidos, yo creo que la pregunta es quién quiere implicarse en una guerra, en una campaña contra insurgencia de larga duración, porque el problema hasta ahora es que no tenemos, yo creo que nadie tiene la fórmula de cómo vencer en una insurgencia en el Sahel, a una insurgencia en el Sahel. Es decir, no hay país que dijera, venga, aunque todos los problemas del mundo desaparecieran, aunque se resolviese la guerra, o sea, aunque se acabase la guerra de Ucrania, aunque se acabase la crisis Oriente Medio, sí, ponemos no, en una...
ponemos en una mesa Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea y le decimos, oye, ¿quién está dispuesto a meter ahí tropas para una campaña que se va a parecer a la de Afganistán? Eh, Poner a soldados a patrullar distancias enormes, enfrentarse a artefactos explosivos, a un enemigo vaporoso, como decía Lawrence de Arabia en Los Siete Pilares de la Sabiduría, que era como una influencia, como un vapor moviéndose en el desierto. Es decir, que es un enemigo que no tiene cara, es un enemigo. A lo mejor alguien en el Pentágono me está escuchando y diciendo, no, no, si nosotros entramos ahí con toda nuestra tecnología, geolocalizamos, ubicamos las emisiones de telefonía Furaya de todos los rebeldes, pero claro, ¿quién está dispuesto a poner las tropas, el tiempo y sobre todo, quién está dispuesto a volver a entrar en otro país y tratar de cambiar la situación política y tratar de reforzar la legitimidad del gobierno y volver a ser como en Afganistán, equipos de reconstrucción provincial y tratar de luchar contra la corrupción y que la sociedad perciba que los jueces y que los funcionarios públicos son de fiar? Y o sea, si nadie tiene esa fórmula y ahora mismo lo que vemos es que todo el mundo, la Unión Europea entró con la misión de entrenamiento, es decir, nadie quiere implicarse directamente. Los Estados Unidos tienen su iniciativa transsahariana, la TST y demás, que también asesoramiento y regalando material. Los rusos mandaron a Wagner y sí ha habido combatientes y hemos visto cadáveres, al menos un cadáver de un combatiente, pero no hay nadie que esté dispuesto ahí a mandar 5.000, 4.000, 3.000, 10.000 soldados porque sabe que hay una fecha de entrada, pero no hay una fecha de salida. No sabes cuándo se sale. Entonces yo creo que todo el mundo está haciendo el mínimo esfuerzo, porque la sensación, por ejemplo, una de las cosas, uno de los reproches de los malienses es, sí, sí, por aquí pasó la Unión Europea, pero nunca tuvimos grandes ayudas militares, nunca hubo grandes ayudas militares, no vinieron a arreglarnos ni helicópteros ni blindados, nos entrenaban a las tropas y demás. Y dice, bueno, sí, sí, podría ser más, pero es que no hay nadie que tenga ahora mismo esa capacidad. Y China, por ejemplo, tampoco tiene una experiencia y un recorrido. China podría poner su industria militar a fabricar helicópteros y Pero blindados, no pero tiene no tiene, no tiene proyección estratégica de fuerzas, no, es una ese no potencia tiene regional. capacidad. Es algo que hace Entonces, mucho tiempo avisamos, claro. es decir, tiene la capacidad, pero nadie tiene la voluntad. Y además China, en el caso de China, no tiene mucha experiencia. Eso de que China mande tropas a un entorno cultural totalmente diferente, me parece que todavía nos podemos llevar una sorpresa desagradable para los chinos, porque todavía no los hemos visto utilizar el músculo militar en el siglo XXI de la forma que se espera de de una aspirante a superpotencia. Bueno, con lo cual entonces en este caso es que yo creo que no hay nadie que esté dispuesto a querer quedarse, comprar el problema del Sahel, es lo que quiero decir. Los países de la zona quieren tener más aliados, quieren diversificar la cartera de aliados, quieren no sentirse obligados o en deuda con nadie en particular, pero ahora mismo sí hay una competencia por influencia, por entrar en el territorio, pero no veo a nadie desplegando ahí batallones y batallones de una misión que sería una repetición de lo que vimos en Afganistán y que es que digo, ya como asunto militar, como cuestión militar, no hay nadie ahora mismo que tenga un libro que se llame Cómo derrotar a una insurgencia yihadista en un país eh, con una economía no desarrollada en una tierra lejana. Se han escrito muchos libros contando el fracaso de Occidente aquí y allá y por qué funcionó y en qué circunstancias muy particulares tuvo lugar el Surge en Irak en el 2007 y 2008, pero ahora mismo no parece que nadie Sí, esté dispuesto a... Y sí, perdón, además por el exhorto, porque habéis tocado un Sí, tema de no. contrainsurgencia y guerras sí, sí. posmodernas, que es el tema principal Sí, aclarémosle a mis la inquietudes gente, intelectuales. Sí, no, es aclarémosle a Andrea la que, gente quiere. sí, no, perdón, es que el que ahora yihadismo. antes, sí, sí, perdón Andrea, para darte pie a vos, para que lo que vas a decir, aclaremos que son territorios inmensos, inmensos, distancias de no de cientos, sino a veces de miles de kilómetros en una de las zonas más secas, agrestes, inhabitadas y calurosas del mundo. No es que se va a un lugar como Ucrania y no tenés un entorno. Perdón, Andrea, quería aclarar que no es ir a un lugar cualquiera del mundo. Sí, no, es ir a una zona muy difícil y que además es que es eso, los yihadistas son, como dice Trián, eso que está como ahí, pero es que además que tienen conocimiento de la población y del terreno. Y es que ahora mismo no hay una fórmula eso para acabar con el yihadismo porque básicamente es, o sea, es que cortarle una cabeza y salen dos. O sea, ahora no hay una fórmula porque eso es que influyen tantísimos factores en el tema del yihadismo. O sea, porque si solo fuese una cuestión militar, se entraba
allí plenamente, con una solución plenamente militar y ya hemos visto que no solventa nada, porque son cuestiones sociales, económicas, políticas que se van eso retroalimentando y si solo intentas meter una solución militar puede funcionar, o sea, si en el caso hipotético de que hubiese la voluntad de entrar a nivel militar, pero esto no garantiza de que a lo mejor en unos pocos años volviese a haber el mismo problema, porque es que una cosa muy llamativa de los grupos yihadistas en el Sahel es cómo se han ido, ha ido habiendo escisiones, fusiones y ahora mismo es como un árbol genealógico que es realmente complicado de seguir. Y sobre todo es eso, es que en el Sahel es que empezaron los Tuareg y el grupo Ansar Dine y es que ahora tienes un montón que esos empezaron a extindir, a fusionar, a crear unos nuevos. Luego entre el Estado Islámico de Siria en Irak, muchos grupos juraron lealtad al Estado Islámico, otros juraron lealtad a Al-Qaeda, ahora luego crearon una coalición, ahora van contra Estado Islámico contra Al-Qaeda. Así que es una cuestión enormemente confusa. Así que se podría crear un nuevo grupo yihadista en el Sahel en cualquier momento o incluso venir de otro sitio. Mira, Claro. lo he buscado. Yo me leí los 900 y pico páginas de los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia, y un hito del que me siento bastante orgulloso porque al fin y al cabo la guerra del desierto y hay una frase que dice, los ejércitos son como las plantas, inmóviles, firmemente arraigadas, nutridas por largos troncos conectados con la cabeza. En cambio, las guerrillas, porque él va a fomentar una revuelta entre las tribus de la Meca contra el Imperio Otomano y a hacer ataques, golpear y correr para destruir el tren que conectaba Damasco con la Meca. Y dice que esas guerrillas que él apoya y que él ayudó, o sea, bueno, porque él llegó con dinero para pertrechos, y a él le habían encomendado la función de que los organizasen en un ejército convencional y escribió a sus jefes en el Cairo diciendo, no, no, si va a ser un error, esta gente controla perfectamente, saben, son expertos en la guerra del desierto, ¿para qué ponerles uniforme y para qué hacerlos combatir como los europeos si ellos son perfectos expertos en la guerra del desierto? Y los describe como una influencia, una idea, algo intangible, invulnerable, sin frente ni retaguardia, que se extiende por todas partes como un gas, como un vapor que se difundiera allí donde deseáramos. Y a lo que se refiere es que lo que hacía esta gente es que participaban en campañas, volaban por los aires y atacaban a las tropas turcas y luego cuando llegaba la época de la cosecha, allí en el oasis, se disolvían, se dispersaban y se volvían. Y entonces la insurgencia árabe, la revuelta árabe contra el Imperio Otomano no eran ejércitos que se movieran por el campo de batalla, sino que eran grupos de combatientes de distintas tribus y clanes que en función de la época, del momento, de la campaña y demás, se unían y demás. Pues es la guerra nómada, al fin y al cabo. Entonces, esto es a lo que se enfrentan los ejércitos occidentales, o chinos o rusos, que llegasen allí al Sahel. Estados fallidos, perdón, fallidos, estados, sí, casi en la práctica, fallidos, débiles, sin una estructura. Y el problema es que nosotros, los occidentales, siempre hemos aterrizado y nos hemos enfrentado a estos conflictos con una estrategia doble. Vamos a reconstruir el Estado, vamos a intentar construir un Estado democrático viable con los instrumentos y los aparatos y las instituciones occidentales, y por otro lado vamos a luchar contra estas insurgencias. Vaya, se me ha caído un chisme. Pues nada, y tratamos de reproducir nuestras instituciones a la vez que intentamos luchar contra una insurgencia, de tal forma que nos hemos autoadjudicado misiones imposibles, y por eso yo creo que ahora mismo no hay nadie fomentando desde la Unión Europea a Estados Unidos, venga, entremos ahí, aprovechemos el momento de que Rusia está distraída con la guerra de Ucrania para intentar recuperar terreno. De hecho, las Es que últimas Europa es novedades complicado. es que en el caso de Estados Unidos se está incluso fomentando ya una aproximación pragmática a su relación con la Junta. Creo que les acaban de echar del programa este de apoyo que tiene Estados Unidos en África. Sí, habían decidido empezar a llamar lo que sucedió el 26 de julio fue como golpe de Estado, porque habían incluso en los comunicados de prensa habían tenido mucho cuidado de no llamarlo golpe de Estado. Y han dado ese paso, como diciendo, nos estamos poniendo duro. Queda todavía la puerta abierta de no somos como los franceses que vamos a dar un portazo y nos vamos a ir vamos a salir de la sala.
o sea, Francia ha abandonado el chat, bueno, el chat, vale, perdón, un juego de palabras, acabo de ser. No, del chat no se han ido, se han abandonado el chat. Estaban llevándose las tropas ya directamente con Antonov 124 de compañías de transporte ucranianas que siguen operando a pesar de que el país está en guerra, pero siguen generando ingresos y estaban ya metiendo sus vehículos blindados en esos aviones para llevárselos directamente. Sí, Entonces, Y ahora yo, y la CDAO, porque a propósito omití ese actor, han, uy, han perdido qué una va a hacer? credibilidad. de hecho, Pero estas creen que últimas no hay semanas ya posibilidad hubo, ya. sí, ya hubo noticias de que aquellos países que cuando saltó la idea de que una intervención dijeron, hemos puesto en alerta, usaron un vocabulario que muchos pensadores pensaron, o sea, muchos periodistas, analistas pensaron que es que iban a poner los soldados ahí ya con el fusil a punto en la frontera. Digo, cuidado, que lo que han dicho, si uno lo lee, literalmente han dicho, estamos poniendo en una situación de alerta a nuestras tropas, alerta para la stand-by force, las famosas stand-by force. ¿Qué significa una stand-by force? Digo, pues esto es como los bomberos que están esperando que haya un incendio. No quiere decir que estén en la frontera de Níger preparados para intervenir, no, sino que esas Ujú, unidades se ponen en alerta en sus países respectivos para que si hay una llamada, pues se muevan y se desplacen. ¿Qué pasa? Pues que no me acuerdo, ahora lo siento, no recuerdo el detalle, pero ya hubo un país que dice, no, no, a esas tropas que las teníamos prealertadas, es decir, a esos soldados que se les suspendieron las vacaciones, los permisos, los cursos y que estaban ahí en el cuartel día tras día, mano sobre mano, esperando que hubiese una orden de movilización, pues a eso les han suspendido la alerta. Ya no están como en stand-by force. Es decir, que estos soldados de estos países, pues ahora mismo se podrán ir de vacaciones, permiso, curso y lo que sea. Pero ya no hay esa situación de estamos listos para intervenir en cualquier momento. ujú. Sí, no, pero al principio era un lenguaje bastante agresivo, que eso que parece que podían entrar en acción en cualquier momento, luego fueron rebajando bastante el tono y claro, ahí en Mali, Burkina Faso y Níger vieron la debilidad y que cada vez las probabilidades de una intervención iban a ser menos y ahora mismo el descrédito después de esto, de haber amenazado tantísimo con una intervención y al final que no haya pasado básicamente le ha lanzado un mensaje a las juntas militares de podéis hacerlo porque ladramos mucho, mordemos poco. Se llama, el golpe de Estado fue miércoles, a ver si lo digo bien, creo que fue un miércoles 26 de Creo que julio, sí. fue un miércoles. Ese fin de semana hubo una reunión urgente de la CDAO y Ujú. se convocó, si una leía la letra pequeña decía, y convocaremos a la Junta de Jefes de Estado Mayor y allí también En Ghana, en, creo. hubo una reunión de militares y salieron de allí diciendo, ya tenemos todos los preparativos, es decir, nos hemos juntado, lo hemos hablado y la intervención militar ya está ultimada, es decir, ya no hace falta más que haya una orden del mando político, pues nos hemos reunido y ya hemos decidido, hacen falta tantos batallones, hacen falta tantos soldados, hace falta tanta... Lo que pasa es que, claro, yo es que fue una cuestión de, como dice Nacho, hay que meterse en Google Maps, pero empezar a ver las distancias. Es decir, Ujú. jugar con la regla de las distancias y empezar a decir, a ver, solo de donde están las unidades del ejército de Nigeria hasta la frontera con Níger son varios cientos de kilómetros. Luego hay que avanzar hasta la capital de Níger. Y digo, esto es un avance de cientos de kilómetros que para un ejército occidental sería un desafío logístico. Esto por cada vehículo de combate detrás tienen que ir varios camiones con agua, con comida, con repuesto. Todo es un esfuerzo considerable para lo que sería, o sea, había que tener una acumulación de fuerzas y una fuerza profesional capaz de operar y Ujú. demás, que parecía que, bueno, que no sé si lo dejé por escrito en aquel entonces, pero a mí me parecía que era un desafío que posiblemente desbordaba las capacidades de los países de África Occidental y que se iba a poner a Occidente en la tesitura de ¿nos creemos de verdad ese lema de soluciones africanas para los problemas africanos y les dejamos a los africanos resolver esto? ¿O vamos a escenificar que aunque Nigeria era el supuesto líder de esta intervención militar, va a tener que llegar Francia con sus camiones y sus cisternas y sus camiones logísticos y sus unidades, que se vea claramente que es una operación africana, pero con un trasfondo Ujú. europeo, con todo lo que ello suponía del discurso de esto no es más que neocolonialismo. Sí, creo que ahí es que ni Francia quería pringarse. O sea, Europa ya decía así, para que el mismo discurso que están teniendo Mali y Burkina Faso con Francia nos salpica a nosotros y Estados Unidos dijo lo mismo. O sea, Francia fue el que tuvo la retórica como más
prointervención. Estados Unidos era como no, mediación, no sé qué. Y eso también un lenguaje como muy cuadriculado y medido al milímetro para dejar la puerta como entreabierta a tener que negociar con esa junta militar, porque eso, viendo que la CDAO no iba a intervenir, que la posibilidad de restablecer a Bazoum iba cada vez en peor y la junta se sentaba cada vez más, es como pues ya hay que ser pragmáticos. Sí, bueno, más Francia creo que dijo, llegó a decir algo así, oye, si nos piden ayuda, nosotros encantados de darla. Pero Sí, es que sí, lo aquello hubiese dijeron y ya sido, fue como, sí, es que, pero claro, si la narrativa de tus rivales geopolíticos es cuidado porque esto puede ser, parecer o pretender ser una intervención exclusivamente de la CDAO, pero esto no es más que Nigeria actuando como neocolonialista by proxy de Occidente. Entonces era una maniobra muy, muy delicada el que se hiciese una operación africana, pero con los camiones franceses detrás llevando los suministros. Y entonces, bueno, pues eso, que ujú. yo no hubiese, en aquel entonces si hubiese tenido que apostar dinero, yo la verdad que lo veía, digo, bueno, como dice, poner el dinero donde está tu boca. Oye, mójate, ¿va a haber intervención militar africana? Digo, a mí no me salen las cuentas. Yo tengo una última pregunta de mi parte, por lo menos. Viendo que las potencias o no pueden o no quieren, y viendo que la inestabilidad la situación se está degradando claramente por la insurgencia y por la falta de respuestas de los gobiernos tanto de Mali como de Burkina Faso y de Níger. ¿Es posible prever más golpes? ¿Es posible prever un avance del yihadismo? ¿Es posible que se expanda a naciones tan disímiles como Benín o Senegal Ya lo o está Costa de haciendo, Marfil? es la cosa. A ver, quiero Sea, que me creo lo que le cuentes. acabamos de dar como ciento y pico vehículos a Ghana, la Unión Europea, para luchar contra el yihadismo. O sea, es que el yihadismo no es que se vaya a expandir al Golfo de Guinea, es que ya está llegando Sí, los allí. países que sí, sí, lo que la lista de países que yo mencioné, que por allí estuvo Kamala Harris, visitó Ghana, el secretario Blinken, y todo fue promesas. Vamos a lanzar un paquete de ayuda. La Unión Europea también ha dicho, vamos a lanzar un paquete de ayuda. Y uno mira en el mapa, pone las chinchetas de cuáles son los países a los que se les mencionaba, y teníamos Costa de Marfil, Ghana, Sí, es que Benín ahora y mismo, todo. sí, Y sí, si no, además a esas chinchetas de los países por donde ha pasado la diplomacia estadounidense, por donde ha pasado la diplomacia europea, donde se les ha prometido, si encima geolocalizamos ataques de las insurgencias yihadistas, estamos viendo que hay un derrame en el que ya me acuerdo el primer ataque contra vehículos con un artefacto explosivo improvisado en una carretera de Ghana. creo que fue en Y, 2020, creo, o por ahí. eh, pues hubo uno, y me acuerdo, buscándolo ahí en el mapa Michelin del pueblito, que en una época que aquí en esta pared tenía colgado los mapas, y me acuerdo de decir, sería interesante a lo mejor un trabajo, lo que pasa es que desbordaba el área de interés de Osin Sahel, porque esto ya es complicar mucho, es ir al sur del Sahel, pero de hecho se puede ver incluso los mapas de calor de ACLED, cómo se han ido desplazando hacia el sur, Ujú. cómo han desbordado la frontera y cómo hay o sea, hay una creciente preocupación de que la violencia, si la zona caliente era la triple frontera, Mali, Níger, Burkina Faso se está desplazando hacia los países del sur. A mí lo que yo veo ahora mismo, la principal, porque a lo mejor, porque es donde tengo puesto el foco y es el problema que yo más veo, es la fractura en la práctica del Estado de Mali. Ujú. Sí, digo, por ahí incluso, además, desde el lado ruso se está generando cizaña diciendo, no, no, si los separatistas tuareg están apoyados por Francia. Se hablan de los Sí, y luego los separatistas tuareg acusando a Turquía, a Argelia y a Rusia de apoyar al gobierno maliense. O sea, a mí el hecho de que se estableciese, por así decirlo, como un estado pseudo independiente o paralelo en el norte de África y que al final no es que se reconociese, pero sí que hubiese que tratar con ellos de una forma paralela pero no reconocida el resto de gobiernos, a mí no me parece tan descabellado. Y es que es eso, el yihadismo que empezó en el norte de Mali y ya está en Ghana, Togo y Benín, que ahora mismo son los favoritos de Occidente, de Francia y Estados Unidos eh, para expandir su estrategia y su influencia. O sea, como que el Sahel lo han dado ya un poco por perdido y decimos, vamos a estos países que, además de que son más colaborativos, más fáciles de controlar porque son más pequeños, pero es que además es que también tienen sus problemas, porque es que el yihadismo se está expandiendo porque en la frontera hay una reserva
natural inmensa, que es que los yihadistas son los mismos que en Burkina Faso y en Mali, pero es que saltan de la frontera de un sitio a otro. O sea, son literalmente los mismos grupos yihadistas, los mismos efectivos yendo de un lado a otro en la frontera. O sea, ya sí que se están estableciendo más en los países, pero durante muchos años han sido como eso, guerrillas de atacamos y nos replegamos. Lo que has planteado es una situación de lo que existe en la práctica en Somalia, con Puntland y con Somalilandia. Sería algo Ujú, así, un estado que no tiene reconocimiento, pero luego, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, en su estrategia para el Cuerno de África, lidiaba, o sea, trataba directamente con las autoridades de Puntland y les apoyaron porque Emiratos Árabes Unidos, que tenía muchos intereses en la industria del sector del transporte marítimo, decidieron o asumieron que para acabar con la piratería en el Cuerno de África había que ir a la raíz, había que ir a actuar sobre el problema en la costa y terminaron desplegando mercenarios sudafricanos y donando material militar para crear una cosa que se llamaba la Fuerza de Policía Marítima de Puntland. ujú, Pues a lo mejor lo que le están acusando a Francia es que en Francia han dicho, hemos perdido a Mali, Mali está en manos de Rusia. Oye, pues a lo mejor nos interesa apoyar la creación de un Estado que aunque no lo reconozcamos diplomáticamente, lo que pasa es que ese Azawad, que tiene un nombre, es decir, no es un territorio, prefiero que sí, no sí, todavía pero está no por sé si inventarse, sería un sino que, califato, sería cosa tuareg, sí, o sea, claro, depende de quién el, gane, o sea, un califato allí porque eso, o sea, grupos yihadistas que han planteado la creación de un Estado Islámico de un califato ha habido. sí, sí, creo que no. La cuestión es que si supongamos, o sea, si creemos a los rusos, o a los rusos, a las narrativas rusas bueno, y le han asumido a algunos africanos de, oye, que todo en realidad es un problema creado por Francia, es el plan B de Francia, aunque Ujú, suponiendo que eso fuera cierto, sería tampoco es muy una estrategia complicado. ganadora, porque seguiría siendo un territorio enorme, poroso, y en el que no se disiparía de la noche a la mañana el Ujú, yihadismo. Es decir, si Bamako tirase la toalla y dijera, venga, vale, concedemos la independencia a Azawad, eso no es el fin de los problemas de Azawad. Quien piense, oye, ¿por qué no reducimos la conflictividad o forzando a Mali a reconocer la independencia de los tuaregs? Pues no, pues porque ahí sigue el yihadismo y con esas fuerzas sí que no hay de momento negociación, aunque hay autores y especialistas que dicen que hay que que hay que asumir y entender que muchas de las fuerzas yihadistas de la zona eh, se apuntaron al yihadismo porque era la plataforma política que les permitía canalizar toda una serie de demandas y de canalizar toda una serie de agravios colectivos y que a pesar de que son tan radicales, si esos agravios se abordaran, pues se podía llegar a un acuerdo. Bueno, es lo que intentó, por ejemplo, el gobierno de Níger y la acusaban, la Junta Militar la acusaba de, ustedes están haciendo lo impensable, que es tratar de negociar con las fuerzas insurgentes. En fin, que sea que es muy complicado, o sea, que no, si hay alguien tentado en casa y nos está escuchando y dice, oye, pues oye, a lo mejor la solución a esto es, ya está, que no peleen, que se rompa Mali, solución no, salomónica, rompemos es Mali una y bomba de relojería aquello, o sea, es una cosa que se puede ir muy fácilmente de las manos. Ujú. Sí, quizás el consejo que le podemos dar a los que quieran entender este conflicto es que las fronteras del poder quizás no tengan nada que ver con las fronteras nacionales y que se van a estar redibujando, van a ser fronteras móviles y que ya no van a obedecer a los pabellones, sino que van a obedecer a los grupos y la resultante del poder Ujú. militar o político que puedan ir acumulando para ampliar sus zonas. La balcanización está en camino porque ninguna potencia o ningún juego de potencias es capaz o quiere ponerle orden a tanto desastre. pues eso es uno de Sí, los objetivos y uno de los desafíos de Ocean Sahel, porque queremos entender la distribución espacial de esos territorios. Es decir, ahora mismo el mapa de Mali es una ficción, porque las sí, fronteras todas las nacionales. fronteras del Sahel Sí, básicamente, o sea, son fronteras que hicimos con Escuadra y Cartabón en Occidente hace mucho tiempo, pero no reflejan la realidad. O sea, luego llamativamente cuando las independencias no se movieron mucho las líneas fronterizas demarcadas, porque había como como una fijación muy importante con el tema de la soberanía, estas fronteras son mías, este territorio es mío, y no se movieron mucho, pero es que a día de hoy las fronteras no sirven de nada, que es lo que decíamos, los grupos pasan de un país a otro sin problemas, los grupos, incluso la propia población, o sea, los grupos de ganaderos se van de un país a otro sin ningún problema, porque eso, hay muchísimos
huecos, territorio no vigilado y a veces las aduanas no se ponen mayor problema. Y todavía está por ver, por cierto, que para hacer todavía más complicada la ecuación, hubo en Níger voces dentro de la disidencia tuareg, que también ellos tuvieron sus propios conflictos entre el gobierno central y los tuareg, pues después de la junta, del golpe de Estado, hubo voces y fuerzas dentro de la disidencia tuareg o de la oposición tuareg que dijeron, no reconocemos a esta junta militar como gobierno legítimo, nosotros no invitamos a todas las fuerzas democráticas del país a formar una plataforma multiétnica que se enfrente a esta junta. No ha tenido un recorrido, porque incluso había un llamamiento, algo así como una oposición armada o como a subir el nivel del enfrentamiento. Pero vamos a ver qué pasa con esas lealtades tuareg transnacionales ahora mismo que están habiendo una ocupación del terreno, un control, ¿no? Un control efectivo por las fuerzas de las armas en el norte de Mali y una situación también de debilidad ahí en Níger. O sea que todavía la situación se puede complicar mucho. Sí, es que para hacerse una idea, es que los tuaregs que independizaron el norte de Mali en 2012, unos cuantos venían de Libia, del ejército de Gaddafi. O sea, se fueron hacia Mali a combatir para que se vean cómo la porosidad es enorme y eso, es que hay muchos grupos nómadas que es que no se quedan en un solo sitio y se van moviendo por diferentes países sin ningún problema. O Bueno, sea en que este también caso, además hay que tener en cuenta que nunca es un conflicto en un solo país, porque si de pronto los tuaregs derraman sus deseos independentistas hacia el norte, puede tocar a naciones como, como bueno, Argelia o llegar hasta Marruecos, si se quiere hasta el Sáhara Occidental, porque también se han detectado algunos movimientos ahí. Entonces también tenemos que tener en cuenta que no se acota al Sahel. Los grupos No, no. étnicos no respetan ni fronteras ni los ordenamientos geográfico-climáticos que hacemos en Occidente. Y el conflicto se expande de por sí, porque siempre que hay una cuestión étnica y hay una... Si los oromos no se van a quedar solamente, no sé, en el norte de Nigeria, tienen parientes, tienen lazos con otras etnias, entonces se incorpora otro país al problema, porque después se dinamiza más por la presencia de refugiados que van de un lado del otro donde están los oromos. Entonces, nunca hablamos de un problema de tres países, siempre hablamos de problemas que se van concatenando para hacer que Ujú. más allá del Sahel hablemos de un problema que es de África. mira, precisamente después del golpe de Estado en Níger, Chad no formaba parte, es decir, no entraba en las dinámicas de países de África Occidental, porque está ahí, es un país bisagra. Pero se decía, vaya, en la crisis de Mali del 2014, Chad fue un aliado destacado de Francia, y en este caso parecía que el gobierno de Chad no estaba por la labor de participar en ningún tipo de operación militar. Entre otras cosas, No, y primero porque le para estaba mediar. llegando, tenía el flujo de refugiados de Sudán, le estaba llegando tenía un flujo de refugiados de Níger, pero es que tenía un conflicto interno. Y hubo hace unas semanas, y es una de estas cosas, curiosidades militares, una operación paracaidista de Libia en el sur de su territorio, como las distancias son enormes y no tienes recursos para mover rápidamente por tierra, porque no tampoco tienes recursos y porque está todo muy lejos, pues lanzaron soldados en paracaídas, porque África no, es el único continente en el que década tras década ha habido operaciones paracaidistas. Y eran operaciones paracaidistas libias dentro del territorio libio para enfrentarse a rebeldes chadianos que estaban utilizando el país. O sea que la concatenación de conflictos, problemas transnacionales abarca desde, pues ya lo hemos visto, desde todos los países ribereños del Golfo de Guinea, todo el Sahel y encima estamos hablando hasta de Magreb. O sea que es una complejidad. ¿Sí? Sí, Mm. del Mediterráneo hasta Nigeria, con lo cual tenés la misma o una tasa superior a la que hay de los países escandinavos Sí, no, y es que hasta además España. tiene la particularidad geográfica de que el Sahel es como una zona bastante plana, o sea, no tienes montañas o cuestiones así que delimiten, así que la movilidad se hace todavía más sencilla, porque eso es un territorio bastante llano y es que esa región a lo largo de la historia ya a los propios gobiernos les costaba mantener a la población asentada, o sea, esto ha pasado de siempre, los movimientos entre territorios, por eso la geografía lo hacía y que también eso se daban muchísimo porque la población no se quedaba quieta. Ujú. O sea que Europa tiene que empezar a aprender de este conflicto, porque si se enferma el Sahel, estornuda el Magreb
Ujú. No, ya y tenemos todo un problema. el estornudo cae sobre Europa. Sí, no, la cuestión es que ahora mismo Europa está como muy implicada en otras guerras, sobre todo en Ucrania, y es que además luego la Unión Europea es un gigante con pies de barro. Poner de acuerdo a tantos países con unos intereses tan dispares es complicado, porque por ejemplo el yihadismo, cuestiones de migraciones, nos afecta sobre todo a países del sur de Europa. Luego te vas a los del norte y es que dicen, no es mi problema es Rusia. Los países del sur es como, bueno, sí, Rusia es mi problema, pero no lo tengo tan cerca, ¿sabes? Sí, eso se ha hecho evidente en la OTAN. Portugal, España, Italia son los países, pero fundamentalmente España, Francia e Italia son los países la ribera mediterránea que miraban al sur, hablaban del flanco sur de la OTAN, la política de vecindad, bueno, mientras que teníamos a Polonia, Lituania, Letonia y Estonia tirando de que aquí el problema es Rusia porque ellos después del 2014 empezaron una expansión, pero es que ahora encima se ha sumado Finlandia y ahora ha entrado Suecia, o perdón, va a Sí. entrar Suecia, con lo cual que si tú pones en la mesa una organización donde ahora van a haber 32 voces y ya en el turno de palabra se va a ir a hablar de Rusia, 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 pues vamos a quedar Francia, España, Italia en una esquinita diciendo, pero señores, no se olviden que existe el Mediterráneo, que hay toda una serie de problemas. Y eso demuestra también, pues también la cintura política, porque habría que ver cómo, bueno, esto ya es otro tema, pero como países como Lituania, Letonia y Estonia, pues han tenido voz, han formado piña junto con ponerse. Esto ya no solamente es que el problema sea grande o pequeño, sino si tu diplomacia es capaz de convencer al resto de miembros de la Unión Europea o de la OTAN de que tu problema es su problema y de cómo lo gestiona. Y una simple anécdota. Países como Polonia o Hungría han entendido esto no en clave de España, sus fronteras, sino esto lo han entendido esto es la llegada de inmigración musulmana a la Europa cristiana que nosotros queremos conservar. Y entonces resulta que Polonia o Hungría han dicho, sí, sí, nosotros estamos dispuestos a votar, es decir, las demandas de España sobre problemas de inmigración son escuchadas de una forma, o sea que esto al final no es ¿cómo diríamos? El marco teórico más, ¿cómo diríamos? Ético. Agradable o sencillo, pero funciona. Es decir, que aquí es como cada país consigue vender su problema. Ujú. Por ejemplo, en la frontera de Turquía, de Grecia y Turquía, habían policías de Austria, Hungría y Polonia. Y yo cuando vi aquel cuadro me acordé 1648, digo, cada país, es decir, estaban entendiendo que esto era otra vez proteger las fronteras de Europa frente a una amenaza que venía del Imperio Otomano. Entonces, que yo no estoy diciendo que recomiende yo a la diplomacia española que lleve este proyecto, este problema a los foros de debate de Unión Europea diciendo, venga, vamos a jugar con la complicidad de los nacionalpopulistas de derechas europeos, xenófobos e islamófobos, diciendo, oye, ayudadnos que se nos viene África y se nos vienen los musulmanes, pero vemos que hay países que han conseguido de la manera X su problema se convierta en un problema del colectivo. Entonces no es que haya problemas grandes o pequeños, a veces lo que hay es diplomacias más hábiles y estrategias más acertadas a la hora Ujú. de crear una narrativa y de crear un marco que hace que tu problema sea escuchado en el otro lado. Porque si yo Sí. fuese a En pensar España de, lo estamos intentando, ahora que estamos con la presidencia europea, hacer el pacto de migración que está generando es un debate enorme porque hay distintas perspectivas y claro, para los mediterráneos es la prioridad que una de las cumbres creo que la presidió Giorgia Meloni de Italia, o sea, para ver el percal. Eh, Luego es que está habiendo eso, muchísimo debate, unos lo creen insuficiente, otros inhumano, o sea, no hay una sola voz, cada uno tiene una manera de abordar esta cuestión y es que ahora mismo ese es el problema del yihadismo, es que los países europeos dicen, tengo que destinar recursos, tengo que poner las vidas de mis soldados en peligro para ir a un país que eso, que ya es muy complicado, que a lo mejor me quedo atrapado ahí décadas y que además es que por el momento no tienen, por así decirlo, la capacidad de amenaza para accidente que fue el Estado Islámico en Irak y Siria. O sea, el día que me dan el salto al norte y tal, y ya podríamos hablar de otra cuestión, pero ahora mismo no son como, por así decirlo, un problema de tanto calibre, sino ya claro, es habríamos decir, entrado con todo.
todavía no hemos visto aquí en Europa un atentado terrorista donde la investigación policial nos lleva a la pista de estos terroristas aprendieron a manejar un Kalashnikov con el que abrieron fuego contra pues, un mercadillo navideño en Europa, allí en Kidal, allí ¿Mm? en algún lugar perdido. En ese día, entonces, la sociedad europea dirá, ahí va, la existencia de santuarios yihadistas en el Sahel me afecta porque se han convertido en la retaguardia de la gente que ha atacado. El problema es más abstracto, es una piedra que cae en un estanque y se forman ondas de choque. Y entonces es la debilidad de esos estados, los convierten en porosos para los tráficos ilícitos, que por ahí entra la cocaína De Colombia. de Colombia, una ruta que sale a través de Venezuela y Brasil, cruza el paralelo 10, desembarcaba en Guinea Ecuatorial, que es un país que tiene una costa muy llena de bahías Sí. y luego aterrizó una vez en Mali un Boeing 727 directamente cargado de cocaína, el famoso Air Cocaine, que Ujú. luego los traficantes quemaron, usaron el avión en una misión de usar y tirar, o sea, y eso ha La autopista fomentado, 10. La la autopista autopista 10 10. porque va por el paralelo 10, se llama así. Sí, la autopista 10. Entonces, es como cuando tú tienes que explicar todo esto con un esquema complejo, pues no es tan sencillo como decir, estamos allí porque allí están las bases de los terroristas que nos atacan. No, es una zona donde se genera inestabilidad que fomenta problemas que nos terminan afectando de segunda mano. Entonces, la sociedad europea no tiene, y por eso es la complicación que tiene España de vender España, Francia, Italia, venderle al resto de Europa. Lo que me está pasando a mí es un problema europeo y por eso, por ejemplo, en Italia siempre jugaron con la amenaza de decir, oye, ustedes no nos están ayudando a nosotros a resolver el problema de inmigración irregular, lo que voy a hacer yo es darle un visado Schengen a toda esta gente y que se termine yendo al resto de Europa. Y entonces eso ya generó en el año 2016-17, pues Ujú. ya generó, hizo saltar la voz de alarma de, oye, quizás tenemos que ayudar a Italia. Entonces, eso, por eso yo decía que no hay problema grande y pequeño, sino a veces hay estrategias y narrativas y marcos con el que venderlo. Y eso es pues el desafío. Y yo iba a decir de broma, digo, bueno, Andrea no podrá decir, ¿quién estará ahí en ese Ministerio de Asuntos Exteriores? Me pregunto quién Ujú. estará ahí haciendo cosas. No, ya no. Ay, ay, ay. Bueno, No, bueno, pero el pero chiste iba diciendo, cuando haya problemas de yihadismo nos va a faltar tiempo y para todo el trabajo, porque es eso, o sea, cuando ha habido vínculos de yihadismo que afectaba a Occidente, por ejemplo, el caso de Sudán, cuando decían que Bin Laden había tenido campos de entrenamiento, se había refugiado allí, Estados Unidos fue el primero en decir que mano dura a ese territorio a cualquiera que los organizase. Pero eso, todavía el problema del yihadismo es eso, se ha quedado muy concentrado en esa región, porque es que yo creo que tampoco es que les interese irse más allá. O sea, se han conseguido, o sea, creo que de momento ahora mismo una guerra declarada a Occidente como tal no la hay, o sea, sobre todo es a los propios gobiernos africanos. sí, no, todavía no ha surgido de allí dentro un líder, un grupo que tenga una narrativa que trascienda a África y que hable de que sus luchas, es decir, que están activando sus agentes y sus combatientes aquí. O sea, no tienen esa proyección más allá de que tengan una lealtad declarada a un movimiento transnacional, pero no han dado todavía, entre otras cosas, pues porque con todo lo que yo leí a Lorenz, no hay, es decir, hay zonas donde el gobierno no controla el territorio, pero no hay unos santuarios, no hay unas montañas inexpugnables que se hayan convertido en esa base terrorista yihadista. Son unas fuerzas, una guerra nómada que se mueven en un territorio donde el Estado es débil o inexistente, pero todavía no tienen consolidada, sí, precisamente porque es una guerra nómada, no hemos visto allí como aquellos vídeos de Al-Qaeda donde se veían unos tíos haciendo deporte, bueno, gimnasia, o saltando las barras, las famosas, como dicen en inglés, monkey bars, Ujú. y que saltaban. Lo que en España se llama una pista americana de obstáculos para hacer entrenamiento militar. O sea, no hemos visto ese tipo de instalaciones en el que digamos, vaya, es que los grupos del Sahel ya están preparándose, se están intentando dar el salto de ser un mero insurgencia a una fuerza, a una milicia, quieren controlar un territorio y aquí van a empezar a llegar voluntarios de la misma manera que había gente aquí en Europa que recaudaba dinero o vendía su coche y se cogió un pasaje a Turquía y cruzaba la frontera y se iba al califato porque pensaba que allí aquello era la utopía musulmana, sí, salafista yihadista. O sea, no hay un territorio liberado en el que jóvenes desencantados de Occidente en los suburbios de Bélgica y Francia cojan un avión
y puedan llegar allí y sabiendo que les van a coger con los brazos abiertos porque hay un territorio, o sea, hay un califato. Todavía eso no ha llegado. Lo que sí vemos es que efectivamente son unos países muy débiles, unos estados muy débiles y están en una situación muy compleja y todavía esto puede evolucionar en direcciones que no imaginamos. Ujú. Sí, totalmente. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si Yo creo que no, no. ya trataremos más otro día. Yo Ujú. aprendí un montón, así que tengo un montón de preguntas, pero estaría bueno que la gente se empiece a interesar un poquito más y estas preguntas que quedan en el aire, que se repitan estos encuentros para poder explicar un poquito más en detalle y avanzar en eso que hablamos en la última parte. ¿Hasta qué To- to- punto nos afecta a todos un conflicto que está olvidado por falta de potencias interesadas? Pero veamos un poco más cómo puede llegar a nuestros países ese conflicto, en forma de influencia o en forma de migración. Aunque, ha sido Ujú. aunque hemos tenido acontecimientos intensos en los últimos meses, yo creo que todavía estamos en los capítulos iniciales de esta nueva temporada del Sahel. O sea, que me parece que todavía quedan muchas, se van a pasar muchas cosas y todavía, o sea, no estamos haciendo simplemente una pincelada de por curiosidad, no, no, es que en los próximos meses todavía pueden pasar muchas cosas y se están, y la cuestión es que la agenda informativa ha estado saturada por Ucrania y luego y sobre todo desde de, en este mes de octubre que está terminando, por los acontecimientos en Israel y todo cómo se ha regionalizado el conflicto, pero vamos, que el Sahel van a seguir pasando cosas y no es simplemente una puesta al día y dentro de un año volveremos a hablar. No, 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 es que van a seguir pasando Ujú. cosas de manera inmediata. Sí, no, se ven cómo van pasando cositas poco a poco, o sea que porque eso, aunque la agenda mediática haya estado copada por otros temas, no significa que se hayan dejado de mover. Ahora mismo se están moviendo mucho y además en 2024 tenemos un programa electoral cargadito, que es que antes era como, bueno, pues no se le hacía mucho caso a las elecciones, pero ahora con las protestas que está habiendo en muchos países por la subida del precio de la vida. Entonces esto está habiendo muchísima tensión y unas elecciones que pueden parecer unos comicios, no sabes muy bien por dónde pueden salir. Pues eso. Y y las propias juntas militares han ido empujando el problema diciendo, no, no, las elecciones las vamos retrasando, vamos a ver qué pasa en 2024 al respecto. Sí, bueno, al menos ya Mali ha dado una fecha, porque antes decían que no iban a hacerlo hasta que todo el territorio fuese estable. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias y bueno, yo dentro de lo que pueda, Mm, pues hablamos aquí del Sahel. Gracias. Pues nada, Muchas Muchas gracias. clarísimo gracias. y hasta la próxima.